Mm, Hoy les habla Patricia San Miguel. Quiero disculparme de antemano porque estoy supremamente agripada, entonces me siento un poco ronca, pero quisiera eh, continuar con lo que veníamos hablando sobre la Fundación de Girón. En el fondo vamos a oír o estamos oyendo una música muy linda, que es una música celta, que tiene mucho también que ver con los orígenes y con todo esto de nuestra música tradicionales, de lo que nos llegaron, de lo que nos trajeron los españoles, es decir, lo que llegó con ellos y que se mezcló con los sonidos naturales de nuestros indígenas, de sus crótalos, de sus cuernos, de, de sus sonajeros, de todo lo que ellos hacían para producir sonidos y música y acompañándose en sus danzas y en sus rituales. Esas mezclas fueron las que fueron conformando más adelante nuestra música tradicional, nuestro folclore colombiano, nuestro, eh, nuestros cantos, nuestros bambucos, nuestros torbellinos. Toda esta cantidad después llegan más adelante y se fusionan con lo, con lo, con lo negro que también llega a nuestro territorio y comienzan a aparecer una serie de ritmos muy importantes y maravillosos. Entonces hoy vamos a continuar con eh, esa segunda fundación de Girón. Como habíamos dicho, mm, para fundar las ciudades habían muchos elementos, no era como tan fácil. No era que cualquiera llegara y dijera, yo voy aquí a fundar una ciudad y, qué maravilla. No, una vez que España se posicionó de este territorio, así se lo tomó, él estableció normas y ellos tenían normas específicas para fundar, para hacer ciudades. Y así fue que para poder fundar una ciudad había que pedir un permiso. Y pedir permiso, y que si yo quería fundar una ciudad, yo tenía que tener atributos, tenía que tener eh, algo que realmente correspondiera al título de gobernar. No era cualquier perico de los palotes. En este caso, el personaje que fundó a Girón, porque realmente el que lo fundó fue él, que lamentablemente Girón, en el sitio donde se fundó, no duró ni un mes. Sí, y realmente, porque como decíamos, eh, por problemas administrativos, de malas interpretaciones, de no haber cumplido como debía ser, le tocó irse a Bogotá, a Francisco Mantilla de los Ríos, a justificar por qué razón él había fundado la ciudad donde no tocaba. Él no podía haberla fundado en el sitio donde hoy es Bucaramanga. No, eso fue un error de él, porque eso era parte de, de, de Pamplona, hacía parte de la provincia de Pamplona, y el señor Mantilla de los Ríos era de la parroquia de Vélez. Y entonces la fundación le correspondía a Vélez. Y resulta que no podía hacerlo al lado, al margen del río, donde le correspondía, eh, donde estaba determinado por Pamplona, sino porque era
al otro lado, al margen izquierdo, donde le correspondía a Vélez. Los límites antiguamente y recién, porque este era un territorio enorme, 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 ¿sí? No tenía límites sino los ríos. Entonces se establecía del margen derecho, del margen izquierdo, a tantos leguas, a tantas marcas. Había otro tipo de marcas, pero no era, era muy confuso poder determinar exactamente el límite. Se prestaba para muchos errores y muchas avivatadas también. Mantilla de los Ríos se equivocó y resulta que le tocó ir a Bogotá. Pero lamentablemente, Francisco Mantilla de los Ríos, a su llegada a Bogotá, que también no era cualquier paseo. Ir a Bogotá era todo, a Santa Fe, Bogotá era toda una travesía por selva. Imaginémonos que no era nada ni parecido a lo que hay hoy. Eran territorios inhóspitos totalmente. No había posibilidades. Era muy difícil andar por estos territorios. Entonces, nuestro gobernador Mantilla de los Ríos, Francisco Mantilla de los Ríos, quien fundó realmente a Girón, quien era el dueño de las Mercedes, quien era el dueño de la fundación, o sea, al que le correspondía fundar a la ciudad, porque se lo mereció por su trabajo, fue gobernador, fue, fue el director el director de la selva del Carare, de la selva no, de la cárcel del Carare. Entonces él que era a favor de la gobernación gironesa, claro, lamentablemente se fue a que le dieran esa posibilidad, a aclarar todo lo que había pasado. Y murió en Santa Fe, a su llegada inesperadamente falleció en Santa Fe. En un libro sacramental de la parroquia de Vélez, correspondiente al año de 1632, quedó registrado este hecho. Primeramente, hice las honras del gobernador Mantilla, vecino de esta ciudad, que murió en Santa Fe. Hubo misa, vigilia y ofrenda, y 4 carneros y una carga de harina y 6 canastos de pan. Sin embargo, el régimen legal de la existencia de la ciudad de San Juan Girón sobrevivió a la muerte del primer gobernador, pues se había pactado el derecho a su ejercicio por 2 vidas. Solo que el capitán Mantilla de los Ríos no tenía hijos, pero el 11 de marzo de 1633 se presentó ante el presidente Sancho Girón otra persona llamada Francisco Fernández Mantilla de los Ríos, quien dijo haber venido de las montañas de Burgos a vecindarse en el nuevo reino de Granada y a proseguir el proyecto de fundación de una ciudad en el río Sogamoso, un derecho capitulado que había recibido en traspaso, entre comillas, de su fallecido tío, entre comillas, y se prometió a mantener el tránsito de canoas por el río Sogamoso hasta la villa de Pompós y solicitó el título de gobernador que la capitulación firmada por su tío concedía a su sucesor. El presidente examinó sus razones y le concedió el derecho a poblar de nuevo la ciudad capitulada
por su fallecido tío Francisco Mantilla de los Ríos y Franco, quien había sido alguacil mayor y regidor perpetuo del Cabildo de la ciudad de Vélez, donde había nacido del matrimonio de don Pedro Mantilla de los Ríos y Bustamantes y de la veleña Isabel Franco, casándose con doña Luisa Ángel de Angulo y habiendo poseído el título de maestre de campo por sus expediciones contra los indios asaltantes del río Magdalena y el superintendente y castellano del presidio del Carare. El recién llegado Francisco Fernández Mantilla de los Ríos y Palacio era natural de Proaño, jurisdicción de las montañas de Burgo, y era hijo de otro Fernández Mantilla de los Ríos y de Toribia Palacios, naturales de Pisano y Ornaz, de la misma región donde la familia Mantilla de los Ríos y Bustamantes tenía una tradición de residencia. Es así como encontramos que aparece este nuevo personaje en la historia de nuestro territorio. Nada menos que Francisco Mantilla, pero él tenía antes del Mantilla, era Francisco Fernández Mantilla y de los Ríos, porque era familiar, era hijo del papá de don Francisco Mantilla de los Ríos. Era hijo de doña María Sanz Mantilla, hermana de don Pedro Mantilla de los Ríos, con el cual los dos primeros gobernadores de Girón tenían el mismo nombre y eran primos en segundo grado. Eso está escrito y hace parte del documento que yo les comentaba, que era muy interesante, que es la historia local desde las perspectivas sociológicas, que es del profesor Armando Martínez Garnica, un gran historiador que me parece maravilloso y que si ustedes quieren seguir profundizando pueden leer un libro que él escribió sobre la provincia de Vélez. Se llama Historia de la provincia de Soto. Muy importante, muy importante, muy interesante. Está toda la historia de Girón y de todos sus municipios aldeanos. Aquí voy a dejar una pregunta. ¿Qué razón tuvo entonces el segundo para declarar en la Real Audiencia que él era primero, que el primero era su tío? La respuesta hay que buscarla en la inesperada muerte del primero y en el texto de la cláusula décima de las capitulaciones que concedía a un menor descendiente suyo el título de gobernador de Girón cuando muriese aquel. Como el primero murió sin descendencia propia, el segundo no podría aspirar a heredar el título de gobernador sin probar su ascendencia directa, de suerte tal que le convenía más presentarse como sobrino que como primo de su antecesor. La estrategia surtió efecto, argumentada adicionalmente con la versión de que el primer gobernador había alcanzado a traspasarle el título antes de su fallecimiento, pues el 28 de abril de 1635 el presidente Sancho de Girón firmó el título solicitado por el segundo, Francisco
Fernández Mantilla de los Ríos en reemplazo de su tío difunto, introduciéndole nuevas modificaciones a las capitulaciones originales. La principal de ellas, de no intentar modificar la reintegración del distrito de Bucaramanga y Bucarica a la jurisdicción de la ciudad de Pamplona. El 3 de agosto siguiente, Fernández Mantilla de los Ríos presentó su título de gobernador de Girón ante el Cabildo de Verdes, dando las fianzas requeridas para el juicio de residencia. Uno de sus fiadores fue Juan Bautista Olarte. Ojo, el segundo esposo de doña Luisa, Ángel de Angulo, la viuda del primer Francisco Mantilla de los Ríos. Más claro no canta un gallo, ¿no? Lo que quizás constituye prueba de alguna negociación preliminar entre ella y el sucesor en la gobernación para el disfrute del salario anual de 1.000 ducados asignado al empleo por la cláusula 10ª de las capitulaciones. Bueno, hasta aquí nos trae hoy esta novela. En todas partes se cuecen habas y parte de nuestra historia está ahí. Echemos para atrás, de hoy hacia atrás, y pensemos, ¿por qué seremos así? ¿Por qué somos así? ¿Mm? Bueno, un abrazo muy grande, que tengan un lindo día. Yo seguiré cuidándome de mi gripa. Mañana nos volveremos a oír.